Doctor. Tenemos con nosotros a Juan Ubiere hoy, no solamente presidente de una gran corporación como es Fenatrano, sino también presidente de un movimiento político, movimiento rebelde, que ya entra ahora en su tercera confrontación electoral, ¿verdad? Esta es la tercera vez que el movimiento rebelde entra. Sí, esta es la tercera oportunidad. En el 2008 respaldaron a Miguel Vargas y ahora en el 2012 al candidato del PRD otra vez. Ahí hay consistencia. Vimos que se firmó un documento, Juan. ¿En qué consiste el acuerdo programático? El acuerdo programático tiene como eje fundamental... Primero, dejarte tranquilo, no te deben meter preso ni perseguirte. No está en discusión nunca con nosotros, porque para eso que se encarguen... Además tiene fuero. No, lo trancan como quiera. Pero no me entraron a tiro teniendo fuero. Así que trancarme más fácil. Tiene como eje fundamental la política social del gobierno, del presidente Hipólito Mejía. ¿Qué es la política social para nosotros? Los salarios, comenzando por los salarios, para muchos es inflacionario, pero yo prefiero que haya cuarto en la calle y que la gente pueda comprar. Y le planteábamos al presidente la necesidad... ¿Tú prefieres la inflación a la recesión? Sí, claro, si no hay cuarto, la gente se muere de hambre. Mata ahora en este momento. En Tamarindo la gente no se desayuna. ¿Hay algo de seguridad social en el pacto? Está la seguridad social como un aspecto, como un eje. ¿Integrar a los choferes, los trabajadores del transporte? Nosotros hicimos un pacto donde los choferes forman parte de ese proceso, pero ahí estamos hablando, por ejemplo... Hace 8 años tú y yo hablamos de eso. Sí, pero es importante lo siguiente. Nosotros planteamos al presidente Hipólito Mejía, los guardias y los policías no pueden seguir ganando 5,000 pesos. Y los maestros y las enfermeras y los empleados públicos, es una aberración. Y le dijimos, no hay ningún problema porque Antonio Guzmán en el 78 subió los salarios de una vez y el país no se quebró. Y aquí hay demasiado dinero en manos de un grupo de gente que no son los dueños que producen dinero, sino los que manejan los recursos del Estado Dominicano. Juan, antes que siga, ¿el acuerdo estuvo basado en tu disgusto con las políticas oficiales o en tu coherencia en que si eres diputado llevado por el PRD, lo normal era que apoyara al PRD? No, mi acuerdo con el PRD terminó en el 2010. Yo apoyé al PRD y a Miguel Vargas en el 2008 a cambio de un acuerdo programático y también de tener unas 32 candidaturas que finalmente se redujeron a 17 candidaturas y terminó en el 2010 y en este momento desde luego renovamos ese pacto. Posiblemente no hubiera habido pacto y hubiéramos estado con Hipólito por una razón sencilla. Este país en el horizonte, y tú tienes mucha experiencia en esto, yo critiqué mucho a Balaguer, todo el mundo lo sabe, yo aún desde el campo, que era donde yo estaba, pero hoy tú tienes que admitir, yo fui de sus grandes críticos y lo sigo siendo en algunos aspectos, que Balaguer no endeudó al país para construir una presa. Y Balaguer terminó sin cuarto, igual que Peña Gómez terminó sin cuarto. Yo pienso que la gente del PLD, los que no se han metido a la corrupción, deberían ir a hablar con Juan Bosch a La Vega. Como decía Napoleón, a veces tenemos que hablar con los muertos y ver y recordarnos. Entonces le planteamos a Hipólito Mejía la necesidad de revisar los contratos que tienen que ver con las concesiones mineras, no solamente de la Barrigol, que le aporta al país un 3.75%, que es una aberración y una estafa contra la República Dominicana. Y eso implica todas las concesiones mineras, no para que se deje de producir oro, si hay que producirlo, sino para que tengan por lo menos el valor del que tuvo Antonio Guzmán y que tuvo Balaguer. Cuando le dije, o me dan el 50%, no me dan. Le dejan al país el 50% o no me sacan un barco a la República Dominicana. Hoy el oro está a 1,000 y pico de dólares. 750 dólares. Y el contrato establece 600 como base. Entonces no es posible que un país cayéndose muerto en la miseria y en la pobreza se lleven todo el oro y no dejen los espejitos, que lo dejen ahí el oro o se lo venden a otro. Ese es otro de los ejes.
tiene que ver con la provincia de Monteplata y su pobreza. La provincia de Monteplata aportaba al país muchos miles de millones de pesos cuando la caña era muy cara porque éramos el segundo productor de caña nacional. Discúlpeme que lo interrumpa, lo que pasa es que usted ha tocado un tema que se ha puesto en el debate nuevamente y es lo del contrato La Barrigol. Específicamente, ¿a qué acuerdo usted llegó con Hipólito Mejía? ¿Qué se compromete él a hacer con ese contrato? Textualmente el punto señala, el acuerdo señala la revisión de los contratos de La Barrigol y todas las concesiones mineras. Revisión, pero sí, la revisión. Eso tendría que hacerse en el Congreso y ustedes son minoría. El Congreso es una marioneta en este momento y ahí se hace lo que diga el presidente. Y además, si el presidente quiere, el presidente Hipólito Mejía va a tener que gobernar con el pueblo. Bueno, va a tener un Congreso adverso, entonces no podrá revisar ese Congreso. Diciendo, un que va a gobernar con el pueblo no le va a hacer caso al Congreso. El presidente tiene que gobernar con el pueblo. El presidente tiene que, y no es que desconozca el poder legislativo, pero para lo que nosotros hacemos... con los frentes de masa del país, claro. Entonces... a la mayoría de los diputados, pero yo debo decirte, el sentimiento de la mayoría de los diputados es que ese contrato se revise. Aunque lógicamente la mayoría de los diputados no pueden actuar por su propia cabeza. Sí. Tienen que actuar por lo que el presidente le mande a decir u otros le manden a decir. Hay que revisar ese contrato y no estamos planteando, en mi caso, yo por algunos recomendaciones técnicas no planteo que no se saque los... Oye, y no hay delito en renegociar ningún contrato. Pero vamos más. No hay ningún delito. Estamos planteando la revisión de todos los contratos, porque hay contratos de muchas naturalezas que son estafas al país. Hay contratos que en 5 años devuelven toda la inversión y están concesionados a 30 y a 40 y a 50 años, sin ningún beneficio para el gobierno dominicano, aun cuando el gobierno dominicano puso el 30% o el 40% de la inversión. Entonces nosotros hicimos ese planteamiento y eso está acordado en el marco de lo que firmamos y ya lo habíamos discutido, porque llevó mucha discusión por esto, por el problema de los salarios, porque hay gente que no entiende que los salarios son fundamentales para dinamizar la economía. El problema del presupuesto, un problema fundamental, hablando de riqueza, de pensiones y salarios, con pensiones deprimidas y con miles de cañeros, de trabajadores de la caña, que hoy no tienen una pensión, aunque calificaron para la pensión. Pero hay gente ganando 3.000 y pico de funcionarios ganando un dinero sentado en su casa y tenemos embajadores haciendo programas de televisión en la República Dominicana ganando muchos dólares y yo creo que se llama robo y eso se llama estafa. $60.000 gana el embajador de España. Entonces, eso no puede seguir este país de esta manera, con un embajador en España, pero trabajando en República Dominicana, haciéndole oposición a Hipólito Mejía y hablando todo lo que le viene a la cabeza. Ojalá que se acuerde cuando mataron a Goyito García Castro y quién llamó a Goyito García para que lo mataran. Que no tenía ningún problema con el gobierno, tenía un problema, planteó una mafia del azúcar y bueno, lo asesinaron. En lugar de estar hablando de eso, me gustaría que habláramos de eso cuando él algún día quisiera. Y agregue a esa información que Goyito era balaguerista. Exacto, era reformista, balaguerista y es correcto, Machi. Por eso lo dije que era del gobierno, pero más allá era reformista, pero se molestó por un acto que él entendía que era de indecencia, no indecencia, de robo, y lo asesinaron. Entonces que hay gente que tiene que rendirle cuenta al país porque lo que fueron calieses en ese momento histórico y posiblemente todavía lo sean. Y si no son calieses, son peor que un calier porque un calier lo que gana son 7 y 8 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos y usted ganando $60.000 en España para ser embajador. Usted está estafando al país, usted debe ir preso para que esto quede claro. Y no lo estoy diciendo aquí por esto, esto para mí no me sirve de nada desde el punto de vista de lo que yo pueda hablar y de lo que yo dije, por ejemplo, allí. Volvamos al acto del domingo, ¿Qué te parece? Yo creía... Es que esto está vinculado con el acto del domingo. Sí. Juan, yo creía que no iban a llenar esa propuesta en materia de función pública. Habrá reducción de los sueldos de los embajadores, de los funcionarios. Bueno, yo no soy el presidente, pero no es justo. Bueno, pero usted está hablando de un acuerdo programático en materia de función pública. No es justo que en este país un guardia gane 5.000 pesos y un policía 5.000 pesos
y hayan más de 300, solamente más de 300 tigres ganando más de 100,000 pesos sentados en su casa, cónsules que ni siquiera tienen visa, mientras estudiantes no comen, no desayunan en el Tamarindo, en el Dique, en Los Morenos, en Los Alpianos, y te estoy hablando de la capital, no te estoy hablando de Monte Plata, que es la segunda provincia más pobre del país, ni del Ceibo, ni de Bauruco, ni de Liapiña, no, te estoy hablando de la capital, de la pobreza extrema en una ciudad como la Villamella, que no tiene acueducto, por ejemplo, sí, que no tiene sistema cloacal. El 85% de la ciudad no tiene sistema cloacal, pero eso no se ve ni es importante. Todo esto enmarca, lógicamente, también el transporte, por una razón sencilla. Alguna gente cree que esos transportistas que están hablando ahí están defendiendo su espacio. Y, lógicamente, la mayoría de los transportistas podrán regalarle tarjetas de bono gas, podrán regalarle tarjetas de ahora que andan dándole de Senasa. Ese no es el problema de los transportistas. El problema es más complejo, involucra a los propios transportistas, nos involucra a nosotros, en el caso como transportistas también, involucra a la ciudadanía e involucra al Estado en un nivel que tiene que ser simple, tan simple como que la gente tenga lo que es el equilibrio financiero y no hay que regalarle nada a nadie, sencillamente como eso. Pero ¿de qué le vale a los transportistas que le regale ahora a un funcionario que anda por ahí regalando cuartos, como si los cuartos fueran, claro, son del Estado Dominicano, son de Petrocaribe, del gran robo que hay frente a Petrocaribe, más de 2.300 millones de dólares que se le deben a Petrocaribe y nadie, usted no compra. ¿Qué posibilidad tú ves de que Hipólito gane? Yo, todas las posibilidades. Hipólito no tiene posibilidad en este momento de perder. Con Hipólito se está dando un fenómeno que se dio conmigo en Monte Plata. Monte Plata. Pero tú perdiste primero. Bueno, pero yo perdí en una circunstancia allá. Te hicieron fraude. Son dos cosas muy distintas. Ahora en esta última campaña ellos cruzaron todos los esquemas y ellos fueron casi incluso sectores de poder para que yo no cruzara como diputado. Pero todas las bases del PLD, las bases reformistas y la gente del PRD. ¿Cómo tú has logrado que, además del chofer que es, o el dueño, ese sector grande, que el pasajero, tú pienses que está de parte tuya? Bueno, yo no pienso. Yo en Monte Plata saqué entre nulos y válidos 20,000 y pico de votos. Y en Monte Plata no hay 500 choferes, ni 500 dueños de carros, ni de guagua. Yo no sé qué fenómeno pasaría, pero el voto, lo que manejan las encuestas saben dónde está nuestro voto duro. Está en la gente que quiere que en este país mínimamente haya algunos cambios y que entiende que en este país poca gente se atreve a hacer lo que tú haces, a decir las cosas como tú las dices. Aquí la prensa está secuestrada. Aquí el miedo a que le quiten un anuncio, el miedo a cualquier cosa, y yo soy de los que ando diciendo lo que yo entiendo y lo que yo creo, que puedo estar equivocado, pero hay que demostrarme que estoy equivocado. Y cuando le digo a mucha gente que no es justo, Julito, y tú participas en muchos negocios, pero no es justo que a alguien le entreguen 1,5 millones de metros cuadrados a $10 el metro en una playa que cuesta $100 a $200 el metro. Eso se llama robo. No es justo que en Samaná le entreguen 400,000 metros cuadrados a otro funcionario a $10 el metro, cuando el metro ahí vale no menos de 200. Te conozco a ti y conozco a Hipólito. ¿Hasta dónde tú estimas que ese acuerdo va a durar o hasta dónde está previsto? ¿Eso termina el 20? Para nosotros lo más importante en este momento, mira, Hipólito no necesita ser presidente. Quien necesita que Hipólito sea presidente del país es la clase media, que a veces se quiere hacer la sueca y a veces no se queden en medio del puente Duarte porque le falta gasolina. Porque el que tenía 2 carros nada más puede usar uno, y el que usaba 10 galones de gasolina puede usar 4. Que necesita que este país gane Hipólito Mejía porque no hay otra opción. Porque no hay otra opción. Porque los progresistas en este momento
porque hay que partir de realidades. Lo progresista en este momento es Hipólito Mejía. Esto parecería una aberración, pero no lo es. Entre dos opciones, donde una opción representa, independientemente de las buenas intenciones que pueda tener el candidato presidencial de esa otra opción, presenta la continuidad y no se cambia con lo mismo, con cuentas bancarias. Julito, tú has trabajado toda la vida y yo no sé si tú has tenido 10 mil millones de pesos en una cuenta, tú me disculpas porque te haga esa pregunta, pero yo nunca vi, yo conocí a un síndico en Vallaguana, diputado, 2 jueces de paz, colono próspero en su momento, y hoy lo veo y no gastaba su dinero, o sea, no lo malgastaba. Cuando Balaguer no había ese tipo de delincuencia en el robo al Estado Dominicano, en la materia, Balaguer decía que el boroneo, que picotén, y construía. Bueno, había mucha autoridad y lo que yo llamo el crimen político. Pero en lo demás hubo muchas construcciones con recursos propios. Diputado, ¿por qué la presencia de 5 candados en ese acto? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere enviar? No, pero eso está claro. Tú estás de acuerdo con 20 candados. ¿Para quiénes eran los 5 candados? ¿Cuál es la maquinaria que... ¿Tenían nombre? ¿Cuál es la maquinaria que genera la delincuencia que hay en las calles dominicanas? La maquinaria no es la ausencia de leyes, ni un código procesal que le llaman benigno, garantista, no. Es algo que el mismo presidente ha planteado, pero que ya se llama que... ¿Hipólito sabía que esos candados iban para ese acto? No, Hipólito no conocía eso, porque ese acto era el movimiento rebelde para proclamar pero, a Hipólito. Pero, diputado, Mejía. Dígame si es verdad que los candados tenían el nombre de alguna persona. No, porque faltarían demasiados candados ahí. Eso es un asunto simbólico. Si yo llevaba candado, yo tenía que llevar como 10 sacos de candado. Y entonces, ahí estaba eso, es un asunto simbólico para decirle que a Guerrero. Y un poco era accidente, porque yo no sabía que es que estaba ahí, o sea, digo, que iba a ir al acto. Porque de nosotros, yo sabía quién íbamos a ir de nosotros. Pero cuando yo vi que a Guerrero, yo, pero mira, este es el hombre que tiene pantalones, uno de los que tiene pantalones, pero no es el solo. Mire, tenga la llave, si quiere bótela en el fondo del mar. No se lo dije así, se las entregué simplemente, ni siquiera lo llamé por su nombre. Este país está alto porque la corrupción es la fuente de la pobreza fundamental y además de la delincuencia. Y no, porque estamos ahí en el Congreso legislando para poner cámaras. Y yo dije, pero vamos a legislar que pongamos una cámara en cada cabaña para que la legalicemos. No, porque si bien, claro, hay que corregir la ratería de la calle, la delincuencia menor, pero la delincuencia menor tiene sus raíces en la delincuencia mayor. Como un tigre puede aportar $9 millones a 4 candidatos en América para que sean presidentes con sus cuartos. O sea, no es posible. ¿Tú estás asociando delincuencia con narcotráfico? Y a lo mejor con lavado, con todo, porque aquí estamos pareciendo mucho al PRI mexicano. El PRI mexicano, pues, ¿cuál es el problema del cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas y todos esos carteles? Porque todo lo controlaba el PRI. Y ya el PRI dejó el control y perdió el poder. Aquí, por primera vez en la historia de la República Dominicana, la Marina de Guerra, en sus altos mandos, aun cuando no se les mencionen a todos, se ve involucrado en actos como estos que todo el mundo conoce. Y eso, cuando un presidente dice que tiene temor a tomar acciones sobre militares porque puede pasarle cualquier cosa, ya hemos tocado fondo. Balaguer, cuando un general le dijo una vaina de esa, lo quitó a toditos juntos, y Antonio Guzmán trajo a uno de allá, la línea noroeste, amarrado. Digo, usted es presidente allá, yo soy presidente aquí. Y lo trajo a todito y lo trajo amarrado aquí. Juan Oviere, los PLDistas piden que hable del préstamo. ¿De qué préstamo? Del préstamo del Banco Reserva. Del préstamo de la Surlan, ellos quieren que hablemos. De los 130 millones de pesos. Ayuntamiento. No, espérate, vamos a hablar del ayuntamiento garante. Mira, el préstamo de la agua. Mira,
Yo te voy a plantear muy sencillo. A mí me ha caído tanta agua que ya yo no cojo una gota más. Ese préstamo se debe en 17 millones de pesos, firmado por Roberto Salcedo. Si Roberto Salcedo se puso de acuerdo conmigo para robarse lo otro, los tribunales están ahí. A mí que no me vengan con ese chantaje, que a mí ellos saben que a mí ni me cogen ni chantaje ni miedo, y no porque no tenga temores, sino porque eso se ha hablado aquí, y nosotros le entregamos un solar, Julito, con un valor de mercado de 106 millones de pesos en ese momento, abajo de la línea del metro, un solar que nosotros lo compramos con nuestros recursos, que no nos lo regaló este gobierno, ni nos lo regaló Hipólito. Hipólito a nosotros no nos regaló nada. ¿Cómo te y le agradezco que no nos propuso ningún acto de indecencia. ¿Cómo te trató Hipólito en su... Hipólito nosotros primero que lo apoyamos sin tener ningún acuerdo. Y Hipólito me trató con mucha decencia. Yo cometí algunos errores, porque teniendo la puerta del presidente abierto me puse a pelear, me dejé de desviar a pelear con gente que no tenía por qué pelear cuando yo tenía la puerta del presidente y su entorno. ¿No está pasando eso ahora, que estás peleando con el equivocado? No, yo estoy peleando al lado en este momento de un grupo de gente, de una intelectualidad que sabe que aquí va a haber una dictadura y que se acuerden bien de Trujillo. El dictador se va. No. El dictador se va. No, Julito, tú conoces bien la historia. Trujillo salió y dejó gobernando a títeres también. Aquí están dadas las condiciones para una dictadura, y no la dictadura ilustrada del doctor Joaquín Balaguer, sino una dictadura que tiene más cuarto. Aquí hay gente, Julito, aquí hay gente que se asustó cuando yo dije los Bermúdez, los Vicini, los Brugal, los León, los Corripio, los otros. Esa gente tiene 200, 100, 300 años, algunos otros tienen menos, trabajando en el marco de las reglas que establece este sistema. Tú me conoces mi posición crítica frente a muchos aspectos de la oligarquía dominicana, pero y los León Jiménez, yo no sé cuántos años ustedes tienen trabajando. Pero ¿y cómo esa gente han tenido 300 años trabajando? Pero es que hay gente que tiene 5, 6, 7, 8, 10 mil millones de pesos en 4 años. Y eso solamente se consigue con el narcotráfico, o que o que uno de esos que tienen mucho cuarto, pues se lo deje como herencia. Pero como funcionario, que había que empujarte un cepillo, o que había que tú andabas en la cola de un motor de los Alcarrizos a ser jefe de prensa en el Palacio Nacional, o que tú estudiabas... Pero tú vas a sacar de agenda de estas 4 cosas: el metro, Sunlan, la corrupción y abuso de recursos del Estado. Mira, con el metro en este problema hay un problema. Alejandro planteó bien claro cuánto está subsidiando el gobierno al metro, con $6 prácticamente. Pero la gente está conforme. Sí, la gente que se monta en el metro, que es menos del 0.5% de la gran población. Y eso que está inconforme. Y que haga un metro. ¿Qué por ciento se monta en Fenatrano? No, en Fenatrano no, ahí se montan 3 gatos. Escúchame los pasajeros que se montan allá. Nosotros somos 3 gatos en este país, pero movilizamos alrededor de 1 millón de pasajes por día en el Gran Santo Domingo. ¿Qué es lo que quieren hacer con el metro? ¿Sabe cuál es la propuesta? Que a mí me hicieron uno de los asesores de Andino Peña, privatizar el metro y privatizar las rutas alimentadoras. Ni siquiera están proponiendo decir, bueno, que el Estado tome control y que organice, porque hay que organizar. No, es lo mismo que con los ingenios, con las generadoras. Pero el metro no tiene candado, ¿verdad? ¿Eh? El metro no tiene candado. Bueno, el metro no tiene candado, pero el metro lo está haciendo... Una cosa es que sea suntuario y otra cosa es que haya candado. Y una cosa es que tú tengas un presupuesto abierto y no tengas una explicación al país de cómo tú has hecho ese metro. Y nunca fue a licitación. Nunca fue a licitación, nada. Y como en China los vagones te lo vendieron 3 veces, y como los tucanos te lo vendieron mucho más barato. Hay que hablar de muchas cosas. Entonces, en el metro estamos hablando de que el metro, la guagua de la ONSA amparada, y que vamos a alquilarle guagua a empresa privada, una empresa de ella que lo que le vende mochila a la Cámara de Diputados,
25.000 mochilas le vendieron en el periodo de Valentín. No, en este no conozco, porque en este no han dado mochilas. En este lo que han dado es esto. Y yo supongo que lo daban antes, pero yo voy a hablar de esto. No es porque yo no soy serio, yo no soy serio, yo soy un ser humano. En este lo que han dado es esto. Esos son originales. Los bonos. Son los bonos originales, que yo no los quise cambiar porque me estaban estafando. Los bonos que le dieron a los diputados en diciembre. Sí, esos son los bonos. ¿Y usted no de lo ha diciembre. cambiado? No, me estaban estafando. ¿Por qué? Porque una computadora que valía 50, que yo la compro en 12.000 pesos, me la estaban vendiendo en 24 y en 30.000 pesos. Entonces yo le pedí al presidente de la Cámara una cita para decirle, mire, yo no me puedo robar mi cuarto, no me puedo robar los cuartos que el pueblo va a decir después que me dieron 430.000 pesos y lo que me van a dar son 215.000 pesos. Viene ahí. Hay unos cuartos, 1.000 pesos cada papelito. Se van a poner guapos los choferes suyos que usted no le llegó a los choferes de Fenatrano y el equipo político que trabajó conmigo en Monteplata decidió lo siguiente: no los acepte para venderlo, no cree una fricción con los diputados. Ahora,